El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Cuenta con el sistema Closed Caption y es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. El Banco Mundial, su función es la tradición de décadas, su misión, dar crédito a proyectos que tienen que ser bancables. La unidad monetaria es el dólar, bancable es que se devuelve el crédito más una tasa de interés determinada. Ese paradigma de cara a el inmediato futuro, que es superar la crisis climática y al mismo tiempo elevar el bienestar de la humanidad a través de los ODS, no es posible sin cambiar el paradigma. Es decir, haciendo lo mismo no solucionamos la peor crisis de la humanidad. Hay que cambiar el método. Y mi pregunta entonces tendría que ver con lo siguiente. En vez de hablar de crédito, tenemos que hablar de la deuda acumulada. Hoy la deuda es 250 billones, billones es en español, en inglés trillones, 250 billones de dólares. Y la producción de todo el mundo vale más o menos 120 billones de este año. Es decir, la deuda total es el doble de la producción. Sostenible porque estamos produciendo en todo el mundo de manera empeñada. Se necesitarían muchos años de producción futura para pagar la deuda actual incluso. A menos que no comiéramos, no viviéramos. La deuda es insostenible si le añadimos que hay que financiar la superación de la crisis climática y el aumento del bienestar de la humanidad. Aquí viene entonces, creo que es el tema del foro, un cambio completo de paradigma porque repitiendo lo mismo no lo vamos a solucionar. ¿No cree usted, doctor, que primero habría que cambiar la unidad de medida de dólar, unidad monetaria, pasar a tonelada de CO2, y queremos hablar de crisis climática? Dos, si medimos en toneladas de CO2, sea que se produzcan, sea que se disminuyan, ¿cuánto se necesita reducir la deuda actual para tener un espacio financiero público estatal y privado para financiar acciones climáticas que disminuyan la cantidad de toneladas de CO2 que se necesitan para poder vivir en el planeta? Que es la cantidad básica que tenemos que medir. Y además, ¿cuánto vale la tonelada de CO2? Esa sería la pregunta un poco económica que tendría que hacerse. ¿Cuánto vale una tonelada de CO2? El Premio Nobel de Economía neoliberal diría lo que vale el precio de la vida en el mercado. Fatal. ¿Cuánto vale el precio de la vida? No se puede responder desde la teoría económica neoliberal. Entonces, ¿cuánto vale una tonelada de CO2? Decían ahora 50.000 millones de dólares valdría el proyecto, 500.000 millones de dólares. Yo mido esto en dólares, son billones de dólares. Si reducimos el 10% de la deuda del mundo, estamos hablando de 25 billones en español de transferencia para la acción climática. Cambiar deuda por acción climática no es de miles de millones de dólares, ni de centenares de miles de millones de dólares, sino la cantidad exacta que permita en pocos años
reducir el número de toneladas de CO2 a cero, de tal manera que podamos decirle a nuestros hijos y nietos que pueden vivir. El Banco Mundial y el FMI que tenemos hoy y las Naciones Unidas que tenemos hoy no podrían hacer eso. Luego tenemos que afrontar un cambio del paradigma conceptual e institucional y sin los Estados Unidos por el momento. Yo tengo una visión mucho más crítica de las circunstancias y me asusta un poco escuchar la manera como en el mundo se están abordando los problemas. Madame dice, lo que hay, no, lo que hay que cambiarlo y ya. Pues lo que está en juego es la vida. Y lo dice la ciencia, no lo dice un político. Y si la ciencia está diciendo que está en juego la vida, ¿cómo así que lo que hay es lo que hay? Voy a ir hacia un tema más concreto y ligar salud, que se discutió aquí, la experiencia del COVID y lo que dijo Madame de la OMC. ¿La enfermedad va a crecer en el mundo? ¿Como virus u otras? Si voy a la ciencia me dice que sí. ¿Por qué? Porque la crisis climática trae un descubrimiento, una nueva revivisca a través de el descongelamiento de hielos, de maderas que se queman, etcétera, virus que entran en contacto con el animal y con el ser humano. Cada año otro y otro, de diferentes magnitudes de mortalidad. ¿Qué pasó con la evaluación del virus del COVID? Independientemente si fue la crisis climática o no, quien lo irradió, ¿cuál es la experiencia? Yo tuve el COVID en Italia, en Florencia. Estuve en un hospital público y vi morir muchos viejos a mi alrededor. Yo me restablecí rápido. Italia tenía dos sistemas, el norte rico, el sur comunitario, público. Después de China, que controló mal que bien, rápidamente la enfermedad, Italia vivió una mortandad en el norte. La mayoría de sus ciudadanos viejos con pólizas privadas de salud. A partir de Florencia hacia el sur, mucho más pobre, hasta Sicilia, no hubo tal mortandad. América Latina tuvo, siendo una población muy relativamente joven, tuvo una tasa de mortalidad por COVID por encima del promedio mundial. Su sistema de salud no aguantó la embestida del virus. ¿Por qué? Porque durante 30 años imitó el modelo de salud de los Estados Unidos, de mercado e ineficiente. En Estados Unidos hubo una mortandad. Y entonces, ¿cuál es la lección que hemos sacado? Si van a venir más virus, la salida, doctor Madame, en la OMC, es que hay que comerciar más. Si los virus crecen es por la cantidad de CO2 que transforma el clima en la atmósfera, comerciar más e invertir más, tal como usted lo dice, de manera general, ¿no es aumentar más CO2 en la atmósfera y por tanto tener más enfermedad? Y esas son las salidas que da las más altas corporaciones multilaterales del mundo. Y ahí salió corriendo. Lo que nos dijo al final es el sobreendeudamiento del mundo que traté de describir se cura con más crédito. ¿Sí? Supongamos que el crédito fuese más barato que la tasa implícita de interés de toda la deuda del mundo en este momento. Serviría a través del rollover abaratarla. ¿Cuánto tiempo se necesita para disminuir de 250 millones, billones o trillones de dólares el 10%? Ese tiempo es igual al tiempo vital que tenemos para sobrevivir en el planeta.
o algo hay que cambiar. El paradigma hay que cambiar. No se trata de ver cómo se da más crédito y es rentable, dijo Jay. El capital privado nos salva. ¿Y acaso el capital privado no se invierte en donde es rentable económicamente? Y entonces los virus se pueden controlar con la rentabilidad. ¿Acaso la experiencia del COVID-19 no nos mostró, presidente Macron, que sí, ahora se puede producir el doble de vacunas en Sudáfrica? Pero cuando estaba muriendo la gente de COVID, ¿qué tan rápido llegó a un país y qué tan rápido llegó al otro? ¿No fue el mercado el que dirigió la rapidez? Yo lo vi, fui testigo, llegó primero a Estados Unidos y Europa. Y llegó de últimas a los países más pobres. ¿Cuántos muertos gratuitos hubo? En centenares de miles de muertos. Macron. Hubo menos en Europa que en los pobres. Y entonces, ¿eso cómo se llama? Así vamos a enfrentar la crisis climática, que nos va a traer más y más virus. Y dice la ciencia, quizás son los virus los que nos extingan. Pues la única manera es con otro sistema de salud completamente diferente al que tenemos, del cual algunos países dieron ejemplo. Entonces, ese tipo de políticas públicas que no pasan exactamente por rentabilidad y mercado, valores a los que estamos acostumbrados desde hace décadas, pensando que es ciencia económica a vivir, resulta que no sirven para enfrentar la crisis económica. Cuando yo veo un titular que habla precisamente de cambio de paradigma, doctora, al foro que me han invitado, lo que encuentro es que aquí se me dice que el paradigma actual es el que tiene que continuar. Si el paradigma actual tiene que continuar, la hecatombe está próxima. Y se mide políticamente, presidente Macron, y va a terminar para no molestar mucho, porque quería venir. Ya no me queda mucho de gobierno a decir esto. Hace 3 años, cuando yo llegué al gobierno de Colombia, el problema fundamental de las reuniones internacionales era la crisis climática. Hoy es la migración. Los votos se consiguen alrededor del discurso antimigrante en el norte, porque sí existe norte y sur, compañera. Usted lo puede medir geográficamente por cantidad de CO2 per cápita. El norte emite mucho, el sur absorbe CO2. Es decir, es vida. Si yo lo mido bajo ese prisma, entonces, ¿qué está pasando en la política mundial hoy y en la multilateralidad? Que la multilateralidad solo se salva si cambia la agenda de discusión. Y en vez de discutir estos temas con las posiciones del caso, y ojalá hubiera profundidad en la discusión, Vaticano nos acaba de dar un ejemplo de eso. Yo no hablaría de migración, por ejemplo, y no sería el tema de discusión ni dentro de Francia, ni dentro de España, ni dentro de Estados Unidos, ni dentro de la Unión Europea. ¿Por qué es migración el tema? Porque un electorado mayoritariamente ario en estos países que son del G20 y que son del norte y que emiten mucho CO2, permite a ciertas corrientes políticas negar la crisis climática, no mirar arriba, no afrontar el problema, no decir que toca cambiar el paradigma del bienestar, del progreso y de qué es rico o qué es pobre, porque asusta a la clase media y el confort de la clase media. Y entonces es más fácil ganar los votos con una mentira y un fetiche, diciendo que se va a vivir mejor en esos países si los que no tienen el mismo color de piel, ni de lengua, ni de religión, se expulsan de la manera más rápida posible y ganan las elecciones. Y al ganar las elecciones, muy parecido a 1933,
No solo el racismo sube, no solo la xenofobia, no solo los campos de concentración, no solo las bombas que arrojan con su firma los presidentes del norte sobre Gaza y sobre los bebés de Gaza, sino que se nos acerca el tiempo que la ciencia nos dio. Y yo creo en la ciencia francesa, Macron, y la norteamericana y la de Einstein, nos dio un tiempo, 12 años. Ya han pasado 3 de mi gobierno y escucho peores discursos que al principio. O sea, ya no hablamos de CO2, ya no hablamos de descarbonización, ya decir bajemos la deuda, emitamos dinero para invertir en un plan, no en un mercado, en un plan de cambio de la transición energética para bajar los niveles de CO2 de la atmósfera, que al norte y al sur nos van a matar, a los hijos del norte, a los hijos del sur. Estamos en camino al suicidio. En el norte no se está pensando en los hijos de los votantes blancos que envejecen y votan a la derecha, a la extrema derecha. En el norte se está votando por negar la crisis climática, por no asumir el compromiso del cambio, que no es entregarle limosna al sur, es ayudarse del sur que puede absorber CO2, a limpiar su propia sociedad, su propio estado y su propio esquema energético con energías limpias. Hoy no es el norte ayudando al sur, es el sur ayudando al norte. Cierro con estas cifras solo para que las analicen, Macron. Estados Unidos, que no vino aquí, necesita 1.200 gigavatios de energía generada al año para su bienestar de ellos. Y América del Sur, de donde yo vengo, tiene un potencial de generación de 1.400 gigavatios de energía limpia. ¿Por qué los norteamericanos, por qué Trump no invierte en la generación de la energía limpia del sur y nos ayudamos? Les ayudamos a limpiar la matriz energética. Usted sabe, Macron, qué significa si América del Sur vuelve 100% la matriz energética de Estados Unidos limpia. La tercera parte de la solución de la crisis climática. ¿Y por qué no se produce? Porque los del sur tenemos otro color de piel. Somos árabes, somos negros, somos latinos, de Mediterráneo, y tenemos civilizaciones indígenas ancestrales de 20.000 años antes de Cristo en América haciendo arte. Somos más legítimos que los que llegaron hace 500 años. Pero el poder, las relaciones de poder, la visión imperial y colonialista del mundo impide a las fuerzas políticas y a los dirigentes políticos del norte encontrar una solución que es sencilla. Europa puede alimentarse de la energía de África. Claro, a bon marché. No a la explotación, no a la esclavitud, a bon marché. De tú a tú. Y entender que el Mediterráneo simplemente separa dos civilizaciones tan valiosas y tan iguales bajo la bandera de la egalité, la fraternité y la solidaridad. Y América del Norte, que aquí en Europa dicen América, resulta que resuelve su problema de contaminación del planeta y de riesgo a la vida, que hoy es el primero con China, simplemente hablando con el sur, porque tenemos los ríos, los vientos, el sol suficiente para mover toda la maquinaria industrial actual de los Estados Unidos y conservar su confort sudoroso a CO2, que podemos volver limpio. Pero ¿qué hay que hacer? Hablar de tú a tú. Centroamérica y el Caribe no separa un norte superior de un sur inferior para que saquen nuestros migrantes encadenados de los Estados Unidos. No, el migrante es riqueza, no pobreza.
Y la lucha contra el migrante vuelta política y poder no es más sino una excusa para ocultar cómo las sociedades blancas arias en Estados Unidos y en Europa no quieren asumir de verdad la existencia y la vida del planeta, que implica transformar una economía fósil construida con ganancias, con la muerte, que es el petróleo y el carbón, cuando podemos perfectamente ya tender los puentes para construir una economía de la vida con una energía que ya no se hace de muertos, sino que se hace de la misma energía viva del planeta. Gracias, muy amable. Gracias. Bueno, en primer lugar, Gustavo, bueno, yo sé que el paradigma clave de su política yo lo conozco, pero nunca le doy lecciones a alguien del sur, y es un poco extraño recibir lecciones de alguien del sur, porque simplemente viene del sur, y yo exijo el mismo tipo de respeto. Hoy tenemos aquí al primer ministro Sánchez y a mí mismo. Juntos hemos trabajado y luchado muchísimo políticamente, no solo para que los políticos se encuentren en esa exclusividad del norte. Tenemos a políticos en Europa que no están obsesionados con la migración y que luchan mucho contra la extrema derecha. Esto existe, y no simplifiquemos la realidad de nuestra vida política. Por favor, lo ruego. Y por cierto, Gustavo, usted es el primero en esta reunión que habla de migración. Nadie ha hablado de la migración antes de usted. Entonces, no estamos obsesionados con la migración aquí. Creo que esto está bien. Y, bueno, nosotros podemos trabajar hasta cierto punto tenemos esa narrativa que se dividía entre norte y sur, y es lo contrario a lo que yo creo, de hecho, porque yo creo que sí que es posible juntos conseguir una agenda común, pero siempre que se tenga personas en Europa y en Norteamérica que digan: esas personas del sur son mi principal problema, no los quiero, son migrantes, y personas del sur que digan: en el norte el problema, tienen ese enfoque postcolonial. Si tenemos este enfoque, no vamos a seguir con la agenda global. Y en su narrativa, en su paradigma, no veo cómo podemos crear una agenda común. De esta forma, lo que he escuchado, no hay forma de hacerlo. La única forma es trabajar juntos, respetándonos, rechazando esas simplificaciones de las diferentes partes del mundo. Porque, ¿sabe qué? En Sudamérica hay líderes excelentes, y también en el norte existen estos líderes. Y hay políticos que quieren crear y construir un nuevo modelo y una cooperación entre norte y sur, y que están haciéndolo en gran medida durante los últimos 8 años, y yo he dedicado mi vida a ello. Y el mejor ejemplo es en la época de la COVID. Durante la COVID, podrán recordar, Ramaphosa, el presidente, lo recordará, y también Ngozi, los primeros meses de la pandemia, a mí me invitaron por parte de la Unión Africana para crear esa ley de acción común en el G20, y esto se debe a que en África se necesitaba la vacuna, pero no se producía en territorio africano, y por eso estaban quedándose atrás. Lleva razón en algunas cosas, pero no es simplemente no se trata solo de denunciarlo. Por eso hemos intentado crear esa plataforma en África. Es lo que tiene sentido, y es factible hacerlo de esta manera, pero no simplemente dando lecciones a las personas del otro lugar, porque usted viene del sur, y bueno, yo sé que hay personas en el norte que tienen muy buen discurso también, con argumentos completamente distintos. Entonces creo que tenemos que trabajar juntos, tenemos que crear puentes, y basándonos en los hechos, los datos y la ciencia, trabajando juntos para resolver el problema que tenemos. Eso es lo que yo quería decir. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.